días a todos. El Señor les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Me alegra mucho. En esta mañana estoy muy contento pues de ver muchas caras que hace tiempo no veía, algunos años atrás. Hoy pues tenemos la visita de muchos amigos. Hay varios amigos que hace tiempo no los veía en este lugar y me alegro por eso. Quiero darle la bienvenida a todos ustedes. Quiero felicitarlos por estar aquí en este lugar y sepan ustedes que este lugar siempre los va a recibir aquí con los brazos abiertos. Bueno, estamos en un día donde hay celebración, ¿verdad? Y esta es una época donde hace aproximadamente 2000 años ocurrió un suceso que marcó la historia de la humanidad. Y eso es precisamente lo que el mundo celebra, aunque el mundo no tiene un conocimiento pleno a profundidad realmente de lo que sucedió en aquel entonces. Sin embargo, el mundo lo celebra porque es un acontecimiento que partió en dos la historia de la humanidad. En estos días pasados se estuvo celebrando la muerte del Señor Jesucristo, primero la pasión, el lugar donde Él estuvo allí en Getsemaní, en un momento de mucha tristeza, de mucho dolor. Fue un momento donde Él experimentó mucha agonía, soledad, y bueno, y no es para menos, o sea, no solamente Él sintió tristeza, aunque la tristeza de Él fue totalmente profunda. Nadie pudo, ni ha podido, ni podrá experimentar el dolor que el Señor Jesucristo experimentó en aquel entonces. Y bueno, para los discípulos, sus seguidores, pues también hubo tristeza porque ellos le amaban, ¿sí? Le habían estado siguiendo a Él por algunos 3 años atrás. Ya se habían acostumbrado a Él, habían recibido muchas enseñanzas acerca de Él y ahora resulta que se muere y eso causa tristeza, ¿verdad? Nos causa tristeza a nosotros cuando se nos muere un familiar, alguna persona que queremos, que amamos y pensar, bueno, se murió, no la volvemos a ver. ¿Qué va a pasar ahora con esa persona? ¿Qué pasará entonces? Pero bueno, después del tercer día en que Jesucristo murió, resucitó. Y eso trajo esperanza, trajo alegría, trajo gozo, no solamente para los discípulos, sino que lo que Él hizo fue cumplir todas aquellas profecías que se hablaban de Él, acerca de Él en el Antiguo Testamento. Todas las se cumplieron, no faltó ninguna sin cumplirse, y Él había dicho que después de muerto Él iba a resucitar, y eso es lo que celebra el mundo hoy en día. Y bueno, y es que Dios ha hecho saber al mundo acerca de su existencia. Él ha hecho saber acerca de que Él es el creador de todas las cosas, de sus atributos, de esa obra de redención a un mundo perdido. Y todo esto Él lo ha dejado plasmado. A todos estos acontecimientos, todo acerca de Él, de su existencia, de sus atributos y la obra grande que Él ha hecho para la humanidad. Todo eso nosotros lo tenemos en este libro que está en nuestras manos, que se llama la Biblia, el canon bíblico, el cual fue escrito por varios escritores. Y en esta época el mundo celebra, vuelvo y le digo, la muerte y resurrección, porque lo que Él hizo fue el objetivo de morir por nuestros pecados para luego darnos vida en Él. Y este es un tiempo que hasta los ateos aprovechan para descansar, ¿verdad? Porque es un hecho que marcó la historia de la humanidad, cambió totalmente el rumbo de la humanidad. Si hoy decimos que estamos en el 2024, ¿es por qué? Porque más o menos esos son los años en que Cristo estuvo acá, ¿verdad? A partir de ahí se comenzaron a contar los años hasta el día de hoy, y hoy llevamos 2024 años. Mucha gente han seguido celebrando esto año tras año. Sin embargo, Cristo, cuando resucitó,
Él dejó muchas evidencias acerca de este acontecimiento, dejando muchos testigos oculares, presenciales de la resurrección. Y aparte de lo que nosotros tenemos en las Escrituras, también hubieron varios escritores extrabíblicos que escribieron y dejaron documentos acerca de que un hombre resucitó en aquel tiempo. Quiero que por favor abran sus Biblias allí en Mateo capítulo 28. Vamos a estar examinando este capítulo 28 del libro de Mateo. Yo creo que muchos de ustedes en alguna oportunidad han tenido que ir ante una notaría para autenticar un documento, ¿verdad? ¿Cierto? Yo creo que de pronto todos o la mayoría de nosotros hemos tenido que hacer eso. Ir ante una notaría, ante el notario, autenticar ese documento que llevamos allí. Y eso tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? De darle validez, ¿verdad? De que ese documento sea válido. Vamos a estar leyendo allí en Mateo capítulo 28 y dice así de la siguiente manera. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar. Padre, yo quiero darte gracias, Señor, por tenernos aquí en esta mañana, en este domingo, Dios, donde durante toda la historia de la iglesia ha venido reuniéndose los domingos precisamente porque fue el día en que tú resucitaste, Padre. Señor bendito. Gracias, Señor, porque ese acontecimiento nos da a nosotros la seguridad de que todo lo que tú dijiste fue cierto y lo has autenticado, Señor, con tu resurrección, Padre Santo. Señor, yo quiero pedirte que seas tú, tu nombre primeramente, que todo glorificado en esta mañana, que seas tú hablando a través de tu palabra, Señor. Te pido, Padre Santo, que edifiques a la iglesia, Señor, y traigas salvación a las almas perdidas, Señor. Gracias te doy, Padre, en el nombre de tu Hijo, Dios. Amén y amén. Muy bien, iglesia.
Lo que vamos a estar viendo en esta mañana acerca de la resurrección de Cristo es que la resurrección de Cristo quedó autenticada con testigos presenciales de aquel tiempo y con algunos escritos que quedaron en ese entonces, ¿verdad? Pero para el día de hoy tenemos un mensaje que quedó autenticado con el poder de Dios que levantó a Cristo de entre los muertos. Por eso el título del mensaje de hoy es El glorioso mensaje de la resurrección. Y vamos a estar mirando tres aspectos en este pasaje de Mateo capítulo 28. Y el primero de esos es que hay un mensaje que es confiable. Primero, hay un mensaje confiable. Y el mensaje es porque Dios es soberano y Él tiene dominio sobre todo. Aquí en los versículos del 2 hasta el 4 de Mateo capítulo 28, allí nosotros podemos ver una visión, una aparición de las cuales fueron testigos las mujeres y los guardas que estaban ahí vigilando el sepulcro. Y es que un ángel descendió del cielo y este ángel provocó un terremoto, removió la gran piedra que estaba ahí tapando el sepulcro. Removió esa piedra, la puso a un lado y luego se sentó sobre ella. Y el aspecto de este ángel era, dice ahí en el texto, que era como un relámpago. Y su vestido era blanco como la nieve. Este ángel resplandecía de lo blanco que era. La visión acerca del ángel fue algo tan glorioso para ellos que estas personas pudieron experimentar allí. Y aunque tan solo fue un destello de la gloria de Dios en su santidad, en su gloria, este ángel con su aspecto reflejaba la gloria de Dios y trajo un mensaje de parte de Dios diciendo: ha resucitado. El ángel removió esta gran piedra, ¿verdad? Dice el texto. Era una gran piedra, lo dice en unos capítulos anteriores aquí mismo en Mateo. La tomó y se sentó sobre ella. Ahí tranquilo, sí, muy calmado. Había muerto el Señor Jesucristo, pero Él llegó y corrió la piedra y se sentó sobre ella con una actitud de tranquilidad, con una actitud de que no hay nada de qué preocuparse, que todo está bajo control, que no hay nada que temer porque la tumba está vacía. Y esto nos recuerda que Dios está sentado en su trono. Él está allí sentado en el trono. Y vemos muchos ejemplos en las Escrituras. Por ejemplo, los salmos hablan una y otra vez que proclaman que Dios reina. Él está sentado allí en un trono en los cielos. Y en Apocalipsis, por ejemplo, si miramos allí Apocalipsis capítulo 4, el versículo 2, ustedes lo pueden mirar, cuando Juan tuvo la visión del cielo y él vio a alguien, vio un trono y dice: vi a alguien sentado allí en el trono. Y ese era Dios. Otro ejemplo que podemos ver, lo podemos ver allí en Primera de Reyes capítulo 22. Es una historia larga, pero ustedes lo pueden leer allí en sus casas. Primera de Reyes capítulo 22 nos cuenta acerca de Micaías, un profeta fiel, era fiel al Señor, y que acá el rey lo puso en prisión porque este profeta, siempre que le profetizaba algo al rey acá, no le profetizaba lo que el rey quería oír, ¿verdad? Ese profeta siempre le profetizaba, era juicio de parte de Dios, cosas que este rey no las quería oír, entonces mejor lo puso en prisión. Es algo similar a lo que sucede hoy en día en muchas iglesias, ¿verdad? En muchas iglesias se proclaman profetas, ¿verdad? Anunciándole a la gente cosas que la gente quiere oír, cosas que le cause picazón al oído de la gente, que les acaricie, que les diga: todo está bien, el Señor lo va a prosperar, el Señor lo va a llevar adelante. Y no les hablan nada acerca de su pecado, no les hablan nada acerca de que su vida no está alineada de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces ellos anuncian a la gente lo que ellos quieren oír, pero no le dicen a la gente lo que Dios dice en su palabra. Y bueno, en esta ocasión, allí en Primera de Reyes capítulo 22, estaba el rey acá de Israel y el rey Josafat de Judá.
y le preguntaban a los profetas a ver si que los profetas le dieran ese visto bueno, ¿verdad? Para ellos ir a recapturar a Ramón de Galá, que había sido capturado por los sirios. Y delante de ellos habían 400 profetas, y todos estos 400 profetas les decían a ellos: sí, vayan, que vayan y recapture. Dios ha dicho, vayan y recapturen a Ramón de Galá. Ellos profetizaban positivamente delante de ellos, pero Micaías no, y era el único. Micaías tenía otra respuesta de parte de Dios, porque Dios había decretado un mal contra acá, había decretado su muerte por desobedecerle a él. Y Micaías no se intimidó al ver esa multitud de gente. Imagínense, era todo un acontecimiento allí, los dos reyes sentados en la plaza con sus vestiduras reales, los 400 profetas y aparte de eso todo el pueblo ahí reunido. Pero Micaías no se intimidó ante nada de eso, sino que él habló lo que Dios le había dicho, a pesar de que su vida, su propia vida, estaba en peligro de muerte. Allí en el versículo 19 de Primera de Reyes, capítulo 22, lo dijo de esta manera. Entonces, Micaías dijo, entonces él dijo: oye pues palabra de Jehová. Dice: yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Esto fue lo que le dio valor a Micaías para anunciar delante de todo este pueblo que estaba allí reunido lo que ellos no querían oír, a pesar de que su vida estaba en peligro. Yo vi a Dios, a Jehová, sentado en su trono. Él tiene el control de todo. Él sabe lo que va a pasar. Hermanos, iglesia, amigos que nos acompañan esta mañana, saber que Dios está en el trono nos sostiene al estar bajo presión del mundo, al enfrentar el dolor, al enfrentar la hostilidad y aquellas situaciones que a veces no parecen tener sentido. Saber que nada sucede en el mundo fuera de la voluntad de Dios, esto puede asustar a las personas no creyentes, pero a los que creen en Cristo les da confianza y debe darles tranquilidad. Y esto sucedió con los guardas y las mujeres que presenciaron cuando el ángel descendió del cielo y se sentó sobre aquella piedra. ¿Qué pasó con los guardas? Se quedaron como muertos, quedaron en un pánico total, quedaron inmóviles. Pero el ángel le dijo a las mujeres, no a ellos, a los guardas, le dijo a las mujeres: vosotras no teméis. Y también Pedro lo dijo acerca de cuando él dio su primer sermón evangelístico allí en Hechos capítulo 2 versículo 23. Él lo dijo anunciando que todo está bajo el control de Dios. Cuando le habló a ellos acerca de Cristo, dice: a este entregado por el determinado consejo, hablando de Cristo, entregado ¿por quién? Por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ahora habla de ellos: y ustedes prendisteis y matasteis por manos inicuos, crucificándole. En el texto de hoy de Mateo capítulo 28, este ángel descendió del cielo y se sentó sobre la piedra, y dice que sus vestiduras eran blancas como la nieve, que resplandecía. Y eso era otro reflejo de Dios, porque es que Dios es santo totalmente y Él es justo. Él es santo y justo. Dios no miente. Y el mensaje que tenía este ángel allí, que decía: ha resucitado, era toda la verdad. Y era el acontecimiento por el cual quedaba sellado como la garantía de que todo lo que Dios había dicho acerca de su Hijo era cierto. En Cristo se cumplieron todas las profecías del Antiguo Testamento acerca de Él, como su nacimiento virginal y toda su vida hasta la muerte y después su resurrección. Perdón. Hermanos, iglesia, cumple lo que dice. Él no es mentiroso, Él es santo y en Él no hay ningún engaño. Él no dice mentiras.
Lo contrario de Dios, nosotros somos pecadores, somos mentirosos y hemos sido culpables, ¿verdad? Y todos estos elementos que vemos aquí con la aparición, la visión de que estas personas vieron al ángel, fue algo similar a la visión que tuvo Isaías cuando vio a Dios sentado en su trono allí en el capítulo 6 de Isaías. En el capítulo 6, en el versículo 1, permítame leerles ahí, dice así: en el año que murió el rey Usías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con sus 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Es algo muy paralelo a lo que la visión del ángel con la visión que estuvo Isaías allí del trono de Dios. Y es que Isaías sintió mucho temor al ver la gloria de Dios. Él se vio a sí mismo como de labios inmundos, es decir, labios mentirosos, engañadores, que hablan falsedad y hablan en contra de los demás. Y eso hizo que él sintiera que merecía la muerte. Es lo mismo que nos sucede con cada uno de nosotros. Nosotros, nadie de nosotros merece ir al cielo. No podemos ir al cielo por nuestros propios medios. Aquellos que nos están escuchando a través del internet y quizás nunca hayan escuchado el Evangelio dice que todos somos pecadores y culpables delante de un Dios que es santo y justo, y como Él es justo, tiene que castigar el pecado y no dejarlo en la impunidad. Y nosotros, nadie merecíamos el cielo. Lo que merecíamos era la muerte, y la muerte eterna. La única manera de poder llegar al cielo es a través de su Hijo, del Señor Jesucristo, siendo Él el justo y quien nos justifica por medio de Él. Nosotros no somos confiables, sino que somos culpables ante el trono de Dios, mereciendo la muerte. A Isaías, cuando él sintió que moría, vio su culpabilidad, vio su pecado y que por su pecado merecía la muerte. Él tuvo temor, pero Dios le dio la oportunidad de que confiara en que sería limpio el pecado cuando un serafín tomó un carbón encendido del altar y tocó los labios de él. En ese momento, en ese mismo instante, Isaías fue justificado por gracia, inmerecidamente. Él no hizo nada para merecer la gracia de Dios, para ser limpio de su pecado. Simplemente Dios actuó sobre él a través de ese carbón encendido. Por gracias que somos salvos. Dice en Romanos capítulo 4, versículos del 6 al 8, dice: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Esa es la bienaventuranza que nosotros recibimos por medio de Cristo. Ser limpios de pecado, sin obras, simplemente por gracia. El carbón encendido, si ustedes lo saben, lógicamente, es un objeto consumido por las llamas, ¿verdad? Y eso fue un objeto que el ángel tomó de un altar donde se había ofrecido un sacrificio. Isaías fue justificado porque un sustituto, fue quien pagó el precio del pecado de Isaías, y por esa razón él fue justificado en ese momento y quedó limpio de pecado. Todo esto tipifica el sacrificio de Cristo en la cruz cuando Él ocupó nuestro lugar. Él ocupó allí nuestro lugar.
se interceptó la ira de Dios que la merecíamos nosotros. Él la recibió toda allí en la cruz, para que por medio de Él nosotros quedáramos santos y justos ante el Padre. Es a través de Cristo. Cristo nos da la esperanza de vida en Él. Y todo esto lo que sucedió allí en la cruz quedó plenamente certificado y autenticado cuando Cristo se levantó de los muertos. Tenemos esperanza es en Él. Amigo o amiga que me escuchas, para ser justificado de tus pecados debes de poner tu confianza en el mensaje de la muerte y resurrección. Allí en Romanos capítulo 4 nos habla del ejemplo de Abraham, el mismo que he estado leyendo anteriormente, Romanos capítulo 4. Ahí está el ejemplo de Abraham, quien fue justificado tan solamente por fe. Y la fe es confianza en Dios, confianza en que Él era poderoso para cumplir lo que Él había prometido. La promesa que Dios le había dado a Abraham es que a través de él iba a salir una descendencia y que él sería el heredero del mundo. Pero ¿qué sucedía con Abraham? Abraham ya tenía casi 100 años, era un abuelito. Su esposa Sara estaba también casi en la misma edad y aparte de eso era estéril. Era algo imposible para la naturaleza, para los esfuerzos humanos, que estas dos personas fuesen a tener un hijo, y no solamente un hijo, sino toda una descendencia en ese tiempo. Pero Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia, lo que dice allí en Romanos capítulo 4. Igualmente nosotros, cada uno de ustedes, nosotros debemos confiar en el poder de Dios, que levantó a Cristo de los muertos, siendo Él entregado por nuestros pecados, pero resucitó para que nosotros fuésemos justificados. Allí en Romanos capítulo 4, versículo 22 al 25 lo dice: por lo cual, hablando de Abraham, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Ahora habla de nosotros. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Eso es glorioso y eso es lo que celebramos un día como hoy. El día de la resurrección. Eso debe traernos alegría, gozo, paz, tranquilidad. Saber que con la muerte no termina todo, sino que hay vida después de la muerte. ¿Todo por qué? Porque Cristo ocupó nuestro lugar por nosotros los pecadores. Él se hizo pecado en la cruz, cargó el pecado de cada uno de nosotros, personas no confiables, inmundas, como lo dijo Isaías. Pero ¿qué pasó? Dejó la tumba vacía, dándole validez a su mensaje, que a través de él tenemos vida eterna. Hermanos, estamos viendo que el mensaje de la resurrección es un mensaje glorioso, el glorioso mensaje de la resurrección. Y lo primero que hemos visto hasta ahora es que hay un mensaje que es confiable. Podemos confiar en ese mensaje. Y en segundo lugar, es que Dios nos confía su mensaje a nosotros. Dios nos ha confiado su mensaje. A pesar de, como lo hemos estado viendo, a pesar de que nosotros no somos culpables, no somos confiables, somos culpables y pecadores, pero Dios nos ha confiado su mensaje. Es decir, un mensaje extraordinario por medio de personas ordinarias. Eso es lo que somos. La gloria es de Dios. Dice la Escritura, si alguien hable conforme a lo que está escrito. Es esto, aquí es donde está el mensaje. Aquí no nos paramos para venir a hablar cosas de que yo me imaginé, que yo me soñé, que a mí me parece. Es hablar lo que Dios ha dicho en su palabra. Porque lo que yo sueño y lo que yo me imagino y lo que cualquier pastor o predicador pueda haber soñado su noche anterior antes de pararse en un púlpito, eso no es confiable. Lo único confiable es el mensaje de Dios y está en las Escrituras. Y qué maravilloso es que, como vamos a ver en este segundo punto, es que Dios
nos ha confiado su mensaje a personas ordinarias. Y es que en lo que vemos allí en el texto, es que las primeras personas en llevar ese mensaje eran mujeres, ¿verdad? Estas mujeres fueron premiadas, fueron las primeras en ver al Señor Jesucristo resucitado. Ellas fueron premiadas porque permanecieron junto a Cristo allí cuando fue crucificado, luego cuando lo llevaron a sepultar, allí estuvieron ellas, siempre estuvieron ellas ahí. Y fueron las primeras a ir al sepulcro y se encontraron que Cristo había resucitado. Pero en el contexto histórico y cultural de aquel tiempo, el testimonio de las mujeres, según el contexto histórico y cultural, el testimonio de una mujer no era confiable. El testimonio de una mujer en aquel entonces no tenía validez. Era comparado como el testimonio de un criminal o de un esclavo. O sea, no era creíble. Y esto, en lugar de dañar el testimonio de Dios, lo que hace es aumentarle más veracidad. Porque esto nos habla y es prueba de que la resurrección de Cristo no fue un invento de sus discípulos, de sus seguidores. Porque un mentiroso de aquel entonces nunca le iba a usar una mujer para divulgar esa verdad, ¿verdad? Pero Dios sí lo hizo, porque Dios confía su mensaje a nosotros. Dios nos ha confiado su mensaje. Pero ellas no eran las únicas personas no confiables. Ellas no eran las únicas, porque los otros discípulos, es decir, los hombres, tampoco lo eran. Ellos tampoco no eran confiables. ¿Ellos qué hicieron? Unos capítulos anteriores, el viernes, ¿qué hicieron ellos? Lo negaron, ¿verdad? Lo abandonaron, lo traicionaron. Cristo les dijo anticipadamente antes de ir a la cruz, Él les dijo, todos vosotros, no sacó a nadie, todos vosotros os escandalizaréis cuando vengan a prenderme. Todos vosotros os escandalizaréis. Hermanos, cada uno de nosotros hemos hecho lo mismo como estos discípulos. En alguna oportunidad lo hemos negado a nuestra conveniencia. Cuando vemos que nos conviene que quizás no sepan que nosotros somos cristianos. Cuando vemos que nos conviene hacer algo individuo porque de ahí podemos sacar ventaja sobre eso, aunque Dios no esté de acuerdo con eso, ahí le estamos negando a Él. Además de eso, nosotros fuimos criminales delante de Dios, reos de muerte por causa de nuestros pecados, de nuestros delitos, estábamos condenados a muerte. Y aún así, Dios dice en Efesios que aún estando muertos en nuestros pecados, Dios nos ha dado vida y encima de eso nos ha confiado su mensaje. Qué glorioso es eso. Y nos ha confiado su mensaje extraordinario a nosotros, personas simplemente ordinarias, con el objetivo de llevarlo a un mundo que lo necesita. Y lo que vemos aquí en el texto es que primero, el ángel le dio la orden a las mujeres de ir y a sus discípulos. Ve y dile a los discípulos que ha resucitado, ¿verdad? Eso es lo que vemos en nuestro texto. Los discípulos de Cristo necesitaban consuelo en ese momento. Estaban tristes, no era para menos. El Señor había muerto y ellos se habían olvidado de las palabras de Cristo que Él había dicho, había prometido que iba a resucitar y ellos pensaban que ya todo había terminado. Pero cuando Cristo resucitó, demostró que esta vida no lo es todo, que con la muerte no es el final, sino que hay vida después de la muerte. El ángel le dijo a las mujeres, ve a los discípulos y llévales este mensaje, que Él ha resucitado. Hermanos, hay personas que viven así, ¿verdad? Hay personas que viven como si esta fuera lo fuera todo. Viven sin ninguna esperanza, lamentablemente. No tienen esperanza de una vida después de la muerte. Viven enfocados en sus metas, en sus posiciones, en sus cosas materiales, hasta viven enfocados en su propio pecado. Y viven de esta manera como si al llegar a la muerte todo finalizara y nada fuera a pasar. Pero no tienen en cuenta que después de la muerte comienza la eternidad. La iglesia de Corinto estaba pasando por ese problema. Y es que en Corinto
los creyentes de esta iglesia de Corinto, ellos estaban negando la resurrección de los muertos, influenciados por la filosofía griega. Ellos estaban negando que los muertos no resucitaban. Pero ellos no se estaban dando cuenta de que al negar la resurrección estaban anulando la obra de Cristo y al mismo tiempo estaban anulando los beneficios que recibimos a través de Él. Permítame leerles ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículo del 12 en adelante, hablando acerca de esto. 1 Corintios 15, 12 dice: pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, pregunta, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Lo que nos dice este texto es que si es cierto que no hay resurrección de muertos, entonces todo lo que nosotros hacemos es en vano. Si no es cierto que hay resurrección de los muertos, si no es cierto que hay vida después de la muerte, entonces Cristo no había resucitado. Aún estaríamos en nuestros pecados, todos los muertos habrían perecido y ya no se vuelven a levantar de allí. Además de todo esto, dice en el versículo 19, que seríamos nosotros los más miserables de todos, porque todo esto es en vano. En otras palabras, apaguemos y vámonos, si en verdad no hay resurrección de los muertos. Pero en el versículo 20 nos dice que la muerte no es el fin, porque Cristo resucitó de los muertos, primicia de ellos. Este mensaje nos da un consuelo y ánimo entre los hermanos. Allí los discípulos estaban necesitando esta noticia, esta buena nueva, como lo dice allí, ve a dar la buena nueva, la buena noticia de que Cristo ha resucitado. Y luego después Cristo le dijo a las mujeres, ve y dile a mis hermanos que he resucitado. Después cuando ellas salieron, avisarles, encontraron a Cristo por el camino y Cristo vuelve y les dice, ve y dile a mis hermanos. Allí en el versículo 10 dice, entonces Jesús le dijo, no temáis y dan las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Esto es muy importante. Para que vayan a Galilea y allá me verán. Porque Cristo dijo que iba delante de sus discípulos y esto Él lo anunció anticipadamente antes de su muerte en el Mateo capítulo 26. Allí en el Mateo capítulo 26, versículos 31 y 32, Él anunció acerca de esto. Él dice, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Él estaba a punto de ir a la cruz, iba a ser preso y condenado. Dice, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿Sí? En ese momento, cuando se acercaba la muerte de Cristo, Él les dijo a ellos, ustedes me van a abandonar y yo voy a ir solo a la cruz. Es necesario que se cumplieran las escrituras acerca de Él, que Él sería abandonado, que Él iba a ir a la cruz solo, a pesar de que había tenido unos seguidores que siempre habían estado con Él, comían, dormían y iban a muchos lugares llevando el mensaje de su maestro. Permanecieron con Él durante mucho tiempo, pero a la cruz estos discípulos lo iban a abandonar y lo iban a dejar solo. Es más, allí en la cruz hasta el mismo Padre lo iba a dejar solo. Como lo dice en Mateo capítulo 27, versículo 46, cuando dice que cerca de la hora novena, Jesús clama a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabatani. Esto es, Dios mío,
¿por qué me has desamparado? Dios lo desamparó allí porque la santidad de Dios rechazó el pecado que Cristo había cargado sobre sí, y era el pecado de todos nosotros. Hasta ese momento Cristo tuvo sus seguidores que estuvieron con Él en todo momento. Pero a partir de aquí, Él iba a un lugar donde no quiere o no quería que ninguno de nosotros fuera a ese lugar, y era a la condenación por nuestros pecados. Allí en la cruz, Él fue solo, pagando el pecado de todos nosotros, el precio del pecado por toda la humanidad. Pero Cristo le dio la promesa que después de esto, ellos le volverían a seguir. Ellos iban a volver a estar otra vez con su Señor. En Juan capítulo 13, versículo 36, Juan 13, 36, allí vemos a Pedro siempre con sus preguntas, como él era. Le dice Pedro, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Cristo le dio la promesa de que después de que Él fuera crucificado, cuando Él resucitaría, iban a estar junto a Él. Dice en el versículo 16 que después, aquí en Mateo 28, que después le siguieron y se cumplió, ellos obedecieron, fueron a Galilea, donde Dios les había ordenado. Hermanos, amigos, Cristo murió por nosotros y fue solo a experimentar la muerte y el abandono total aún de su Padre, experimentando el infierno mismo allí en la cruz, porque eso es el infierno, es una soledad y un abandono total y eterno de la presencia de Dios. Y es el lugar donde precisamente Dios no quiere que ninguno de nosotros vayamos, y por eso nos ha dejado un mensaje, para que podamos creer en ese mensaje que es confiable, un mensaje que Dios mismo lo ha dado. Cristo murió por nosotros para que nosotros no experimentemos la muerte eterna, y resucitó para darnos esperanza de vida junto a Él en la eternidad. En otras palabras, Cristo nos está esperando. Así como Él les dijo, después me van a seguir y van a estar conmigo nuevamente. Aquellos que le están siguiendo, aquellos que han creído en Él, han puesto su fe en Él, Cristo les está esperando. En Juan capítulo 14, allí nos dice en Juan capítulo 14, versículo 1 en adelante, dice, no se turbe vuestro corazón. Estos son momentos previos antes de ir a la muerte. Él trataba de consolar a sus discípulos y de darles consuelo porque sabía que Él iba a morir y ellos iban a quedar solos. Pero Jesús les dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creen también en mí. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cristo ya fue adelante de nosotros. Él nos está esperando. Hermanos, Cristo fue puesto en un lugar. El ángel le dijo a las mujeres, ve, mira el lugar donde fue puesto. No está. Cristo fue puesto allí en la cruz por nosotros, en un lugar de tormento, de soledad y de muerte. Luego fue al sepulcro por nosotros. Ocupó ese lugar para que nosotros estemos en un mejor lugar con Él allá en la eternidad. Pero este mensaje que da consuelo a nosotros, a los que han creído en Él, nos da ese consuelo, esa esperanza, ese gozo y esa tranquilidad. Este mensaje de la resurrección no se quedó en los discípulos, porque después, cuando vemos más adelante, después del versículo 16, Cristo le da a los 11 discípulos cuando se reunieron, les ordenó la gran comisión de ir y predicar este evangelio a todo el mundo. Es decir, ir y predicar las buenas nuevas, esta buena noticia a todo el mundo. Un mensaje extraordinario a través de personas ordinarias
para que el mundo perdido puedan creer y ser parte de la familia de Dios. Cristo les decía a sus discípulos, a sus seguidores, mis hermanos. Y si usted cree en Dios, usted que aún no ha creído en Dios, que aún no ha puesto su fe en Jesucristo, es la oportunidad para ser hijo de Dios y ser parte de la familia de Dios. El mundo necesita oír este mensaje de esperanza y de vida eterna en Él. Porque en Juan capítulo 3, versículo 36, allí nos habla la verdad de la condición en que se encuentra el mundo que no ha creído. Es la verdad que Dios ha dicho en su palabra. Dice en Juan 3:36, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es necesario confiar en ese mensaje. Hay un mensaje que es confiable. El glorioso mensaje de la resurrección nos habla de que Cristo murió en nuestro lugar, fue puesto en nuestro lugar, pagando el precio de nuestro pecado, y luego resucitó para darnos vida eterna. Pero es necesario poner la confianza, poner la fe en esto. Los guardas de aquel entonces allí, ellos quedaron como muertos. Después fueron a dar aviso de lo que había sucedido. Y esto nos lleva al tercer punto de esta mañana. Y es que el tercer punto es que hay un mundo que no confía en el mensaje. El mundo no confía en el mensaje, desafortunadamente. El mundo le sigue negando. El mundo le niega. En los versículos del 11 al 15, vamos a leerlos ahí, dice, hablando de las mujeres que fueron a dar el mensaje a los discípulos, dice, mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Es tremendo. Es algo que parece inaudito. Pero es que estos guardias fueron testigos oculares, presenciales de la resurrección de Cristo. Ellos evidenciaron personalmente que la tumba estaba vacía. Vieron al ángel por el cual ellos se asustaron y quedaron como muertos. Pero en lugar de creer en Cristo, se fueron a darle aviso a los sacerdotes y se confabularon con ellos para negar la resurrección, diciendo que no, que el cuerpo se lo habían robado. Es terrible, ¿verdad? Y así está el mundo hasta el día de hoy, desafortunadamente. Muchas personas niegan que hay vida después de la muerte, niegan que hay un castigo eterno, es decir, el infierno, niegan que la necesidad que existe de un Salvador, niegan que Cristo venció la muerte, es decir, la resurrección de Cristo. Y el problema que tienen muchos acerca de la existencia de Dios, como los ateos, acerca de la veracidad de las Escrituras, acerca de la resurrección de Cristo. El problema que ellos tienen para creer en estas cosas no es falta de evidencias, no es eso. Eso es simplemente una excusa. El problema que tienen muchos para creer acerca de esto es el pecado que hay en su corazón. El pecado que hay en su corazón no les deja aceptar, no les permite reconocer que hay un Dios que es soberano y que Él es santo y Él es justo y a Él se le debe rendir adoración, respeto, obediencia y debemos de creer lo que Él ha dicho en su palabra. El ángel cuando descendió removió la piedra, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? La tumba ya estaba vacía. Él no removió la piedra para que Cristo pudiese salir de allí de su sepulcro.
Él removió la piedra fue para que el mundo entrara y corroborara por sí mismo que la tumba está vacía. El mundo puede darse cuenta por sí mismo. Hay evidencias acerca de esto. Dios es veraz. Hay un mensaje que es confiable y en el cual deben de creer. Pero en lugar de creer en la verdad, desafortunadamente, muchos siguen creyendo en la mentira. Siguen confiando en otras cosas. No confían en el mensaje de Dios. Su confianza está puesta en sí mismo. Su confianza está puesta en esta vida, como si esta vida lo fuera todo. Los judíos no creían en la necesidad de un rey salvador de sus pecados. Ellos no creían en eso. Ellos no veían la necesidad de un salvador, pues porque ellos se creían justos delante de Dios por medio de sus obras, por medio de su religión, por medio de sus creencias y de sus prácticas y de todas las cosas que ellos practicaban y todo lo que ellos hacían en su religión. Las ceremonias y todas estas cosas, ellos vivían confiados de eso, de que ellos delante de Dios estaban bien. Ellos se creían justos delante de Dios. Pero en Romanos capítulo 10, versículo 2, el apóstol Pablo, precisamente hablando acerca de ello, dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Sí, es cierto, tienen celo de Dios. Dice, pero no conforme a ciencia. Es decir, no conocen la verdad. No conforme a ciencia. En el versículo 3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Es decir, ellos se creían justos. Ellos pues tenían su propia justicia para justificarse delante de Dios. Y no veían la necesidad de que somos pecadores, somos culpables, merecedores de un castigo, pero Cristo ocupó el lugar en nuestro lugar en la cruz para que Él, tomando nuestro pecado, su justicia, lo justo y lo santo, ahora quedara en nuestra cuenta. Ese es el glorioso intercambio y es la manera para estar justos delante de Dios. Hermanos, estas son las buenas nuevas. Amigo, amiga, perdone que repita tanto estas palabras. Mi esposa lo dice, ¿usted por qué menciona tanto amigos y amigas? Pero es que hay un afán para que aquellas personas que no conocen a Cristo crean realmente, de verdad lo crean. Porque es que el mundo ofrece, ellos creen que el mundo ofrece algo mejor que lo que ofrece el mensaje de Dios. Algunos aman tanto el dinero que no les importa la eternidad, no les importa la muerte. Sucedió con Judas. Judas, estando con Cristo, andaba con Cristo, dormía ahí entre sus discípulos, lo acompañó, era el tesorero del grupo de los discípulos. Amaba tanto el dinero que robaba de la bolsa y después traicionó a Jesús por 30 piezas de plata. Y así están muchos, aman más el dinero. También sucedió con la guardia, que fueron a dar aviso a los principales sacerdotes, a quienes ellos les dieron dinero para que cambiaran la versión, dieran una versión falsa acerca de los hechos. Muchas personas confían en sus propias capacidades para alcanzar logros y alcanzar sus metas, así como los sacerdotes. Estos sacerdotes, todo ese concilio allí, los escribas y los ancianos del pueblo, los del concilio de Sanedrín, ellos confían en su poder de influencia para influenciar o persuadir con engaños al gobierno de Roma y a la multitud para prender a Jesús y matarle. Lo lograron, sí, lo lograron, pero todo tenía un propósito y todo tenía que cumplirse porque las Escrituras ya lo habían mencionado anticipadamente. Lo mismo sucedió después de la resurrección, cuando dieron dinero a la guardia para que dieran una versión falsa y ellos le dijeron a la guardia, ustedes tranquilos, están a salvos, no se preocupen. Si el gobernador lo llega a oír, nosotros le persuadiremos y ustedes van a estar tranquilos. Confían en sí mismos. Así está el mundo, confiando en su sagacidad, qué inteligencia la mía, ¿verdad? Yo me puedo salir con mis intenciones, con lo que yo quiero.
Todo el mundo cree tener todo bajo su control, sin tener en cuenta que Dios está sentado en su trono. Sin tener en cuenta que necesitamos de un Salvador. Sin tener en cuenta que hay vida después de la muerte, que esta vida no lo es todo. Como conclusión, ya para terminar, es que todos necesitan confiar en este mensaje. Todos necesitamos confiar en este mensaje. El mensaje de la muerte y resurrección de Cristo es clave. Es muy clave y es quizás la decisión más importante de cada persona en toda su vida. Confiar o no confiar, creer o no creer en este mensaje, de ahí depende la eternidad de cada persona. Él se ocupó de dejar todo en orden, con evidencias, para que todos podamos creer. Los miembros del Sanedrín, allí en el capítulo anterior, en el capítulo 27, a partir del versículo 62, ellos hicieron todo lo que estuviese a su alcance para que Cristo no saliera de la tumba, para que supuestamente ellos no ocurriese una resurrección fraudulenta, porque ellos le dijeron, fueron allá, dice en el versículo, se reunieron los fariseos y acordaron, perdón, fueron ante Pilato, es que me olvidé el nombre de él, fueron ante Pilato a decirle, nosotros oímos que ese mentiroso dijo que después de 3 días iba a resucitar, entonces manda a poner guardas, ¿sí? No hay sea que lo roben y después digan, no, resucitó. Ellos trataron de impedir eso, supuestamente para ellos podía ocurrir una resurrección fraudulenta. Ellos trataron de impedirlo, ¿por qué? Porque ellos sabían lo que implicaba si Cristo verdaderamente resucitaría a los muertos. Y lo que implicaba era que si Cristo resucitaría, entonces todo lo que Él dijo es cierto y hay que obedecerle. Eso es lo que implica. Si no has creído en Dios, entonces deberías de confiar en Él, porque Cristo murió en tu lugar, pagando por tus pecados y resucitó para darte vida eterna junto a Él en la eternidad. Ahora, hermano, tú que ya has puesto la confianza en Él, hay una tarea. Hay una tarea por delante, ¿verdad? Hay una gran comisión y es de seguir llevando estas buenas nuevas a un mundo que está perdido. Si eres creyente, no hay que tener temor a la muerte. Como dijo Pablo, para mí el morir es ganancia. No sé si estar aquí o estar allá junto al Señor. Estar allá es mucho mejor, decía Pablo, pero aquí, bueno, hay cosas que hacer todavía. Pues puedo hacer mucho todavía por causa de la obra, por el Evangelio. Entonces, no, decía Pablo, en ese dilema, no sé si estar aquí o presente con el Señor. Pero no hay que temer a la muerte si ya has confiado en Él, porque el Señor ha resucitado. Hermanos, la esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo traspasará el umbral de la muerte, porque la tumba no pudo retenerlo a Él, y tampoco podrá retener a aquellos que estamos unidos a Él por medio de la fe. Y ya para terminar, es por la resurrección de Cristo, es que sabemos con toda certeza, con toda seguridad, que el Padre aceptó su sacrificio sustitutivo allí en la cruz, de modo que ya no tenemos cuentas ante un tribunal en la eternidad. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te doy, Padre Santo, porque no nos has dejado en la incertidumbre de no saber qué habrá después de la muerte, Señor. Gracias te doy, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de poder confiar en algo que es confiable, Señor. Gracias, Señor, porque todo lo que has dicho lo has cumplido al pie de la letra. Y de la misma manera podemos creer que todo lo que falta aún se cumplirá, Señor. Señor, te pido para que
seas tú obrando en el corazón de cada uno de nosotros. Ruego, Señor mío, que traigas, Señor, esa convicción que necesitamos todos en nuestras vidas. Aquellos que han creído, Señor, para que vivamos con esa esperanza de vida, gozosos, mirando y teniendo en cuenta que tú nos estás esperando en la eternidad. Pero aquellos que no han creído, te pido, Señor, para que tú les des esa convicción en sus corazones y puedan ser parte de esa gran familia, Señor. Señor, te doy muchísimas gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Señor. Amén y amén.